Digo Bueno, yo. muchas gracias. Bueno, ayer les envié a través de Gabriela, muchas gracias, Gabriela, la segunda parte de este elemento de finanzas. Hace falta que les envíe yo en el transcurso de la semana, porque también con eso que han dado de un lado para otro, hay una parte de ese texto que está lo tengo por ahí en algún otro lado, que es lo que tiene que ver cómo se llena un balance general. Vimos estos resultados, faltaría ver cómo se llena el balance general, que sigue el mismo criterio. Si yo pongo de un lado una cosa, tengo que encontrar la cuenta en donde tendría que estar del otro lado. O sea, el debe y el haber sigue siendo el elemento fundamental. Eso, bueno, en el transcurso de la semana se lo mando. El día de hoy quedamos de ver lo que es el factor multiplicador. Yo creo que todos o casi todos deberían de saber qué es el factor multiplicador. Lo que probablemente no se sepa es qué elementos contempla el factor multiplicador. ¿Alguien me puede decir qué es para ustedes el factor multiplicador? No se amontonen con Pues uno que es me el lo diga. cálculo para establecer el precio de venta, ¿no? Sí, y Y ese es debes de, sobre. bueno, tomar en cuenta, obviamente, tus costos y, y tratar de recuperar el costo, tomar en cuenta tus gastos de administración y tener una utilidad, ¿no? Entonces, esos son los elementos que toma pues la cuenta, digamos, ¿no? Perfecto, muy bien, gracias. Sí, sí, es un acercamiento interesante. Ahora, una pregunta que aquí valdría la pena hacernos es si el factor multiplicador sirve para todos o cada editor tiene que establecer su factor multiplicador. Eso es un elemento importante, ¿no? Eh, Porque X empresa, voy a poner empresas grandes para que nos den un criterio. Planeta seguramente tiene una serie de cosas que no tiene Penguin. Entonces hay que preguntarse si utilizan el mismo factor o cuál es el criterio. Iliana, tienes algo que decir. Adelante. Gracias, profesor. Sí, es que factor multiplicador lo escucho y me remite como al término matemático de una constante que modifica una cantidad. Entonces, no me quedó muy claro lo que mencionaba Jesús, entonces como no estoy muy familiarizada con los términos editoriales y menos en cuanto a las finanzas, quería saber si es la cantidad fija que se determina, bueno, supongo que yo que sería fija, que se determina para saber en cuánto incrementar el costo de producción para poder generar una ganancia. Ya terminamos la clase, Liliana ya nos lo definió. Eso es exactamente, Liliana, muchas gracias. No, perdón. Digo, al final, tu experiencia en las matemáticas nos ayuda a decir, es una constante. Un factor es una constante que vamos a tener para poder llegar a un fin, para criterio. Es decir, todos los sectores económicos del mundo, ni siquiera del país del mundo, tienen que encontrar un modelo para fijar sus precios de venta al público. Todos, cualquiera de ellos, siempre partirán junto con otros elementos, pero siempre tendrán lo que cuesta, el costo de producción de algo, ¿no? A esto le agregan otros elementos. Incluso hay una parte de la contabilidad para aquellos que en su momento pudiera llamarles la contabilidad, que es desde el punto de vista que conste que yo no soy contador, pero puedo encontrar la maravilla de estas cosas, es la contabilidad de costo. Realmente, ¿cuánto valen las cosas y cómo vamos a vender las cosas? Esa contabilidad es muy importante y esa es la que nos va a permitir
sacar adelante, salir adelante con un proyecto o no salir adelante, ¿no? En la industria editorial tiene como elemento fundamental el costo de producción como el elemento para de ahí empezar a sacar o llegar a fijar un precio de tapa, un precio al público del libro. Pero no es lo único, o sea, ese precio que nos da es siempre un referente, porque hay otros factores que en su momento pueden incidir en que un libro, aunque tengamos un factor multiplicador, lo vendamos a otro precio. Es decir, pensemos en un libro de texto de educación superior que se llama Matemáticas Finitas, ¿no? Y este libro de Matemáticas Finitas lo tiene McGraw-Hill, tiene un libro, Trillas tiene un libro, por poner, y 5 editoriales tienen cada una un libro al respecto. Y entonces, en la editorial que yo estoy, vamos a pensar que estoy en una de esas editoriales, hago mi cálculo, saco mi factor, ¿ya? Y determino que ese libro, con todos los elementos que le voy a poner, tiene un precio de venta al público de 500 pesos. Sin embargo, volteo y todos los 4 o 5 libros que hay se llaman matemáticas finitas. Y entonces volteo y resulta que los otros libros de matemáticas finitas cuestan 300 pesos. ¿Qué me va a permitir o cómo le voy a hacer para vender un libro que se llama Matemáticas Finitas y que tienen otras editoriales? Va a venderlo a 500 cuando en el mercado el promedio están en 300 pesos. Alguien podría decir, bueno, el autor. Sí, pero el autor en estos tampoco, lamentablemente, a no ser que fuera Fermi o no sé, algún matemático extraordinario, es muy difícil que sepamos quiénes son los genios de la matemática y sobre esa base poder vender. Entonces, implica de pronto que la editorial que tiene su libro en 500 pesos tenga que decidir venderlo, no en 300, porque pues tampoco hay que ser tan evidentes, pero en 320, ¿no? Y le voy a dar una aportación de tienes derecho a 3 consultas vía en línea para cualquier cuestión. Alguna cosa así, pero voy a tener que encontrar. Por supuesto que mi costo o sea, mi factor multiplicador, el que yo ya tengo determinado para ese tipo de libros, ya no me funciona porque el mercado está de otra manera. Entonces tengo que empezar a jugar con cosas, ¿no? Eso es algo. Entonces el factor multiplicador es siempre una referencia. Hay que ver, insisto, lo que dice la competencia. Sin embargo, ustedes ven hoy los libros de las novelas, la literatura, aunque no es lo mismo la última novela o la novela póstuma de García Márquez, que está carísima desde el punto de vista, está muy cara y no se vale que lo pongan en pasta dura para que sea más cara, ¿no? Porque al final es eso lo que hace más cara, que esté en 380 pesos al público y que lo pueda uno comprar por Kindle en 199. No está bien, no hay una explicación lógica para que eso suceda, pero bueno, eso es. Pero en general los libros, la literatura está en un promedio casi todos de 320 pesos. Cada quien tiene su factor multiplicador, pero también se dan cuenta de las capacidades que tiene el mercado para adquirir libros y entonces juegan un poco sobre el precio para fijar más o menos entre 280, 320, 330 pesos el ejemplar de cualquier novela. Pero nos sirve. Hay de todos modos otros factores multiplicadores o hay que trabajar todavía sobre otros factores multiplicadores cuando estamos hablando de audiolibros, cuando estamos hablando de libros digitales. Muchos de los libros digitales están beneficiándose de todo el proceso de un libro físico, simplemente lo imprimen y lo construyen como archivo digital.
Y bueno, los libros en línea, los que se bajan, etcétera, hay muchos otros y que tendrán que encontrarse y se han ido encontrando nuevos factores multiplicadores. Es decir, una cosa que es importante es que un libro puede tener distintos factores multiplicadores. Los libros que vendo en línea, lo que yo decía, el Kindle, pues es un factor multiplicador distinto al que está en el público. Los libros que voy a vender de otras formas tienen otro factor. Hoy se ha complicado lo que era más sencillo, ¿no? En Larousse le preguntan a Miguel cómo está. Por ahí no sé. Es que No, tenía yo, perdón, tenía yo curiosidad por saber la diferencia del factor multiplicador entre las empresas privadas y las instituciones públicas, que lo nuestro es realmente poquito, ¿no? Instituciones públicas aquí en la UAM es del 2.3, del 2%. Dos puntos cincuenta y tres. Exacto, entonces es muy chiquito. Entonces, por eso les preguntaba, Carlos, a los compañeros que sé que trabajan en... Claro. Ahorita vamos a ver los distintos factores y vamos a poder entenderlo. Una de las cosas que es importante, que es, ¿cómo se llama? Que eh, es necesario recalcarlo, es que el factor multiplicador es una cosa de cada empresa editorial. Pueden coincidir más o menos en las cosas, pero es cada editorial la que determina su factor. De pronto se han generado criterios como el de el 2.5, 2.53 que utilizan algunas universidades, porque es el factor multiplicador que en su momento hizo CONALITEG, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, que tienen un criterio distinto. Ya lo vamos a ver ahora que desglosemos de qué está compuesto el factor multiplicador, nos daremos cuenta de por qué. ¿Por qué pueden llegar al 2.53 o por qué alguien llega a un factor multiplicador de 10? Y no es broma. Bueno. Pero esas cosas se dan. En fin, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a dar una pequeña introducción, depende del tiro del mercado de la inversión. En texto se baja mucho, dice, como se fue, ya no, se me fue marcando, profe. sí, no, yo sé, pero la Ah, lectura. El texto se baja mucho para poder competir. Cuando son libros, commodity se sube. Bueno, ese es precisamente lo que vamos a ver. Y indudablemente depende del tiro y depende de muchos factores. O sea, son muchos factores que son lo que el día de hoy, que es una clase muy divertida. A mí es una clase que me gusta mucho y que tiene que ver con muchos elementos. Antes de seguir, quiero aclarar que hay muchos métodos para llegar a la determinación de cuál es el factor multiplicador. Yo utilizo, y siempre lo digo, y es para mí el ejercicio, el mejor ejercicio, yo utilizo el modelo creado o que siempre Julio Sanz, el ingeniero Julio Sanz, presentó. Entonces, lo que yo voy a dar es lo que él, esto es lo que él dice, con lo que además yo estoy totalmente de acuerdo, pero no es mi idea, es la de él y yo la transmito, ¿no? Porque yo creo que uno tiene que lo menos que puede hacer es pues, decir quién es el creador de X cosa y eso es de él, ¿no? Bueno, vamos a ver, Jorge Ávila dice, en la UNAM, no, en la UNAM también está 2.53, sí, son casi regalados, ya veremos por qué, al final lo vendes casi al precio unitario, porque la mayoría se vende con 50% de descuento, bueno, eso es otra cosa, son de las prestaciones que tienen trabajadores y estudiantes, eso es una maravilla, y ahora con el repositorio, pues todavía más, ¿no? O sea, dices, pero está bien, pero porque la función del libro entre una institución pública o una institución universitaria y una empresa privada es distinta.
Eso es uno de los primeros elementos que tomar. Los presupuestos, digo, lo voy a decir de una vez, los presupuestos que se utilizan más allá de cuánto voy a producir y cuánto voy a vender, las editoriales universitarias no tienen fines de lucro. Las áreas de las editoriales de las universidades son áreas de difusión del conocimiento y se hace a través de los libros. No el objetivo, a no ser que sea una empresa parauniversitaria, como en su momento puede ser, ¿cómo se llama? Puede ser la editorial de la Universidad de Guadalajara, que es una empresa parauniversitaria y que tiene que encontrar sus propios recursos. Lo que es cierto es que la tarea de los editores universitarios es una tarea de difusión, de divulgación, no de comercio, no de lucro, no de obtener un beneficio. Indudablemente, el 253 permite tener un beneficio, pero no el beneficio que pudieran tener una empresa privada. Y igual que empresas del gobierno, lo que tienen es un porcentaje que les permite reinvertir, no perder, tampoco es ganar, o ganar, sino simplemente poder reproducir, porque tienen presupuestos definidos para eso. Grave sería que una universidad dijera, no hay presupuestos para publicaciones y solamente vamos a publicar sobre aquello que se vende. Y yo le preguntaría a una universidad, si ese fuera el criterio, si vendería un libro o publicaría un libro que hable sobre el cultivo de la mosca azul en la orilla sur del lago de Chapala. No, porque debe haber 3 personas que les interese saber sobre la mosca, y no es cualquier mosca, es la mosca azul, ¿no? Entonces, si eso fuera el criterio que utilizaron la universidad, quedarían la mayor parte de las investigaciones de los académicos de esa universidad fuera, porque son estudios muy detallados. Entonces, por eso el criterio de las universidades frente a lo otro, por eso es que siempre ha habido problema en cuanto a la comercialización de los libros universitarios, cuando quieren competir con las editoriales privadas. Hay modelos, hay un modelo presentado en la primera generación de esta maestría que habla, que se llevó a la práctica y se comprobó que era posible y se aplicó durante muchos años en la Universidad Anáhuac. La ventaja para eso fue que bueno, alguien tiene sobre la mosquita. Bueno, la Universidad de Anáhuac, la ventaja que tiene es una empresa privada y era mucho más fácil negociar, que era la vocación de la universidad no es comercializar, comercializa las editoriales. Por lo tanto, hagamos coediciones con las editoriales y entonces vamos a poder difundir nuestros libros. Habrá libros que no, habrá libros que no, que no se vendan. Entonces, lo que uno tiene que hacer es esa decisión y esos presupuestos, porque es conocimiento obligado, conocimiento que vale la pena, aunque sean las mosquitas o lo que hace Chapingo. Pero eso es otro, no para vender, sino para divulgar el conocimiento. Eso es una cosa, y hoy es mucho más fácil cuando podemos producirlos y ponerlos en un repositorio, hacerlos digitales, y por lo tanto, a lo mejor se hacen 10, 5 para el autor y otros 5 para la biblioteca, y se quedó físico. Todo lo demás va por medio del repositorio. Hoy hay esa gran ventaja. Y entonces se publica en papel aquello que tenga una visión comercial, ¿no? La de las mosquitas son las de las frutas, sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Bueno, todo bien industrial, decía hace rato, me desvío y regreso, tiene necesidad de establecer un precio de venta al público.
El precio de venta al público es lo que nos permite que el usuario final pague por ese bien. En este caso, nuestro usuario final, ¿quién es? ¿El lector o la librería? ¿Quién es? A ver, ahí se les pongo ahí. Eso es para que alguien haga una ICR sobre eso. A ver, ¿quién es el consumidor final de lo que hace una empresa editorial? ¿El lector o la librería? Yo digo ¿El que lector o la biblioteca? para mí, para una empresa, por ejemplo, privada, sería la librería, porque es el camino que tienen para la venta. Y ya el trabajo de la librería será acercárselo, su destinatario final es el lector, porque es el que compra el libro en la librería. Pero el de la editorial me parece que es la librería. Caso distinto al de las editoriales universitarias, que nosotros tenemos nuestras librerías internas, y entonces ahí sí nuestro público final serían los lectores, creo. Bueno, vamos a ver. Ileana, Pues yo creo que las bibliotecas también pueden considerarse en ese caso como usuarios finales porque no le compran a las librerías, le compran directamente a las editoriales y compran por volumen, pues según las condiciones del presupuesto, ¿no? Pero digamos, ellos todavía tienen otro nivel de usuario que pues las bibliotecas también sirven para los lectores que la consultan, ¿no? es muy interesante porque es una pregunta un poco tramposa, pero es real. El usuario final depende, ¿no? Ahora sí que depende el sapo de la pedrada, como dice Liana, la biblioteca, el usuario final es la biblioteca, porque la biblioteca no le va a vender a nadie más. El precio que le doy a la biblioteca es el precio a la biblioteca. El precio que yo le doy a la librería no es el precio final. La librería da otro precio. Es decir, yo a la librería le digo, te doy el libro en 100 pesos, pero te doy un descuento de 40. Quiere decir que se lo estoy vendiendo en 60 pesos. Y el librero va a venderlo en 100. ¿Sí me explico? El consumidor final es el lector. Entonces, o hay el lector, o hay, en este caso, en el caso de la biblioteca, ¿cómo se llama? La propia biblioteca. En el caso, cuando se vendían, porque ahora las cosas cambiaron con el libro de texto gratuito, o en el libro de texto, que se vendía a escuelas públicas a través de la Secretaría de Educación Pública a través de y directamente las editoriales a las escuelas privadas. Estoy hablando de la secundaria. Y para el CONALITEG, el precio, ¿cómo se llama? El precio para el Estado o para CONALITEG era el precio final. El último consumidor es CONALITEG. Él lo regala después, o sea, ya es otra cosa, lo regala. Sin embargo, en las escuelas privadas, el editor vende o sea, dice, vale 100, pues regresemos y te voy a dar 20% de descuento. Y entonces le da 20%, se lo da en 80. Sin embargo, la escuela lo vende en 200. ¿No? ¿Por qué? Pues porque es su criterio. Entonces, el consumidor final es el lector y además se lo están llevando al baile. Se lo castigan por estar en una escuela privada o se dejan que los castiguen. En fin, eso era lo que sucedía. Hoy ya no se puede porque los libros de texto para secundaria, pública y privada, son gratuitos. Ahí ya no hay negocio para las escuelas privadas, ¿no? En fin, lo que es cierto es que, bueno, pensemos en el lector. Una pregunta que es necesario hacerse es si necesitamos tener el factor o determinar el precio de venta de un libro antes de que tengamos el libro. O sea, la pregunta es esa, la respuesta es por supuesto, no solamente deberíamos, sino tenemos que, otra vez como el elefante y la hormiguita. Es decir, hay que tener. ¿Por qué? Porque al final
desde antes que yo inicie la edición, yo estoy viendo y estoy empezando a mover las cosas que voy a decir y a platicar. Al final tendrá que llegarse, ¿cómo se llama?, a distintos acuerdos. Bueno, el factor multiplicador es la relación que hay entre, o sea, a partir del trabajo de un autor, de una editorial, del libro y de los lectores, ¿no? En México, pensemos, son datos generales, hay empresas macros, empresas grandes, medianas, pequeñas y proyectos editoriales, ¿no? De personas en lo individual, que eso es una clasificación que se tiene. Hoy las empresas macro están afiliadas a la Cámara de Industria Editorial, muchas empresas medianas también, algunas pequeñas, pero tenemos un gran mundo de editoriales, de pequeñas micros, y bueno, cuando digo micros es de 1 a 6 millones de pesos anuales, cosa que tampoco es que hay tanto, pero lo que hay son proyectos editoriales, proyectos de editor, que son hasta 250,000 pesos, etcétera. Eso es el tamaño de la industria editorial. Hoy, con más empresas editoriales, yo diría, y si no, igual, dentro de la Cámara que fuera de la Cámara. Muchas de las editoriales son miembros de la Cámara. La UNAM está inscrita en la Cámara, la UAM, alguna, es muy raro con la UAM, la Universidad de Guadalajara está inscrita en la Cámara, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también, la de Chiapas también, algunas y otras no están, ¿no? La No todo. veracruzana también. La veracruzana es de las más antiguas, de las que está, no todas las que tienen área de publicaciones, porque además aclaremos que no todas las universidades tienen área de publicaciones, no todas están afiliadas a la Cámara, sí están afiliadas a una cosa que se llama Red al Texto, que es una cosa promovida por la NUYES, pero bueno, esa es otra. En fin, después en la industria, por eso un poco para darse cuenta de los factores, la industria editorial está dividida en subsectores. Dentro de la Cámara se convirtieron en comités o casi todo. Subsector del libro de texto, un sector que pues, ahora sí que está bocabajeado porque eran los que hacían los libros de texto de secundaria y hacían los libros complementarios de primaria, los libros de texto de secundaria, incluyendo los de inglés, de todo, la educación básica, ya los hace el Estado, ya no los hacen las editoriales, por lo tanto, ese comité está hoy sí muy golpeado. Tendrán que encontrar otros modelos y bueno, los modelos de venta hacia las escuelas privadas, pues, estará difícil en la medida en que también las escuelas privadas van a tener libro de texto gratuitos. Van a tener que hacer lo que se hace en primaria, que el libro de texto solo lo hace el Estado y las editoriales lo que hacen son libros complementarios que ayudan a la construcción del conocimiento a partir de lo que dice el libro de texto obligatorio. Bueno, después está el subsector de interés general, que son todo tipo de lectores, la literatura, el ensayo, etcétera. Todo esto es libros de interés general. Después están los libros científicos, técnicos, profesionales y médicos. Ese es un subsector muy importante, un subsector muy golpeado, por otra parte, con el arribo de las nuevas tecnologías, que son de los que más rápidamente han pasado a ser digitalizados. Incluso uno se encontraba en la esquina de Avenida Juárez y Eje Central un disco, cuando se usaban los discos, ahora usan USB, con 20 títulos científicos en 100 pesos, ¿no? Contra eso, pues está difícil que alguien compita, ¿no? Eso es una competencia gravísima, pero bueno, está en ese problema, pero ahí está.
Hay un subsector que no es comité, pero que es muy grande. No están algunos, o sea, más bien la mayoría no está afiliada a la Cámara, que es el de los libros religiosos. No tienen ustedes idea la cantidad de libros religiosos que se producen. Hay una imprenta en Texcoco, en Camino a Texcoco, que son de los Testigos de Jehová, que es una de las mejores imprentas de este país, de un alto nivel de calidad. Y uno no los conoce. Y tienen un canal muy seguro de venta. No se preocupan, pues tienen todos sus templos. Y si ya no le importa que sean cristianos, que sean católicos, estos sectores tienen su público muy definido y venden, y les va muy bien, ¿no? Eh, ¿Ustedes tienen idea nada más como para que se den cuenta cuántas Biblias distintas hay? No, No. ¿verdad? Si les digo que hay 1400 versiones distintas que se venden en el mercado, Wow. eso es lo que hay. De eso no conocemos, o sea, nosotros los editores, o sea, no sabemos, esa estadística no la conocemos. Y uno dice, ¿cómo 1400? Pues entonces, ¿cuál es? Yo ya me hago bolas y digo, bueno, pues está bien, pero es muchísimo. Yo no lo creía el día que me lo dijeron, y me lo dijeron los de una librería cristiana que vendía de todo, y entonces yo decía, claro, librería parroquial, por supuesto que tiene mercado, pero librería Maranata, que es una librería de cristianos, tiene también. No, es un mundo que no conocemos, que algo de ese mundo participa en la Feria del Libro de Guadalajara, tienen su sector. Pero palabra, yo quisiera un día meterme, nomás que tendría que quitármelo a hereje para que me dejaran, cosa que quién sabe, para entender qué pasa. Pero y bueno, tienen editoriales que en su momento sí han salido, como HarperCollins, ¿no? Que es una editorial de origen cristiano que tiene, entre otros, bestsellers como Matar a un ruiseñor, ¿no? Ese es uno de sus grandes bestsellers. Y así como eso, pero ese es un sector bueno. Está el sector bocabajeado ese, por no decir que ya no existe, cosa que yo lamento, el sector de enciclopedias y fascículos. La última enciclopedia que se hizo en este país, bueno, San Pablo también es muy grande, sí, la última enciclopedia que se hizo, que se pensó y se creó en México, es una enciclopedia bellísima, tenía 14 tomos, se llamaba la enciclopedia, Diccionario Enciclopédico UTEA, y se publicó en los años 50 en México. Era la más maravillosa enciclopedia. Ahí uno encontraba hasta qué quería decir esperando, por decir, ¿no? Y uno dice, tampoco, ¿no? Así como eso, muchas cosas. Se puede encontrar en librerías de viejo. Es una belleza de obra. Se hizo íntegramente en México. Entre otras cosas, el papá de este señor que hoy estamos hablando de factor multiplicador, el señor Julio Sanz, es de los creadores. El señor Julio Sanz fue un hombre muy interesante que, entre otras cosas, junto con otros socios, creó la Casa del Libro. Así, y fue presidente de la Cámara, igual que Julio Sanz, hijo, también fue presidente de la Cámara, ¿no? Claro, las enciclopedias con el círculo de lectores, no, bueno, o sea, ¿quién no, son muy jóvenes, pero quién no oyó hablar alguna vez de la enciclopedia británica? Que tiene una experiencia muy interesante. La Enciclopedia Británica en los años 70 decidió ya no publicar en papel y solamente publicar a través de archivos digitales. 10 años después regresó para decir, no, creo que la regamos, y entonces volvió a publicar la enciclopedia en papel. O sea, se habían adelantado, demasiado adelantado. Ahora ya no le encuentra uno en papel, es otra vez digital. Pero esas cosas. Bueno,
Aparte de estos subsectores, alguien de pronto se inventó que también estaba el subsector de editoriales independientes. Y yo todavía digo independientes de quién, ¿no? O sea, porque, a ver, una editorial independiente al que decía es que no pertenece a ningún grupo. Entonces, Editorial Trillas es una editorial independiente porque no pertenece a ningún grupo. Tiene unos socios, tiene unos dueños, que es la familia Trillas y se acabó. Eso podría decirlo también de Limusa. ¿Esos son independientes? Bueno, entonces, ¿para qué hacemos un comité de independientes si ya ellos están en el libro de texto o en el libro técnico y científico? Una editorial independiente, de pronto editorial dice, es que yo soy independiente. ¿Por qué eres independiente? ¿Por lo que publicas? ¿Porque no eres parte de un grupo? ¿Porque tu proyecto es un proyecto cultural y no un proyecto económico? No, eres una editorial de interés general porque te vamos a construir un comité en especial. ¿Para qué duplicar? Pero bueno, existe el comité editorial independiente. Yo me opuse, por supuesto que yo me oponga, yo ya había terminado de la presidencia de la Cámara cuando se planteó y por supuesto me pintaron un violín, ¿no? Entonces, pues, existe un comité de editoriales independientes. Qué bueno, cuando se tendrían UTEA, Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana. Sí, esa es la que hizo esa enciclopedia. UTEA acabó siendo una empresa de parte del grupo Noriega, es decir, Editorial Limusa. Compramos, porque yo estaba ahí, no porque yo pusiera el dinero, eh, los derechos de muchas, de todas, sobre todo la parte de las obras técnicas y científicas que tenía UTEA. Todo lo otro eh, que tenía UTEA lo compró una editorial española, Montaner y Simón, ¿no? Esos así dividieron UTEA, que era un extraordinario proyecto de un editor, González Porto, maravilloso, que fue de los primeros que decidió que había que traducir libros del inglés para los estudiantes de idioma español. E hizo, las oficinas de González Porto estaban en la Avenida Independencia, casi esquina con lo que hoy es el GSM. En fin, bueno, podríamos hablar sobre historia de la edición, pero no es el caso, estamos hablando de autor multiplicador. Bueno, la industria editorial, por otra parte, está dividida en 5 grandes procesos. El proyecto editorial, los conceptos contables y financieros, que es lo que estamos viendo, los costos editoriales, que también lo estamos viendo, el cálculo del precio de venta al público y la comercialización. Eso no lo veremos nosotros, eso, si no me equivoco, lo ven en el 6º trimestre. Y como clasificación temática, pues tenemos los libros infantiles, juveniles, la literatura, lengua, religión, filosofía y psicología, arte, cultura y deporte, ciencias puras, tecnología y ciencias aplicadas, ciencias sociales, educación básica, geografía histórica, generalidades y otros. Es decir, habría que meterse al sistema DIU, ¿no?, de clasificación y de ahí encontraríamos todas las ramas. En fin, otro elemento a tomar en cuenta y que se va a tener que tomar en cuenta por el factor multiplicador son los canales de venta, es decir, las librerías que existen, distintos tipos de librerías, librerías universitarias, librerías papelerías, librerías tradicionales, cadenas de consumos culturales y esos son los conceptos que hay en términos de librerías, pero también hay otros, hay canales de venta, las propias escuelas, los colegios, las bibliotecas, todo este tipo. Entonces, las variables económicas que inciden para el cálculo del factor, todo esto se los voy a mandar. Así es que siempre estoy haciendo un resumen más o menos rápido para hacer el ejercicio, que eso es lo más bonito. Los canales de venta, el descuento por canal no es igual, ¿no? Si yo voy a vender un libro a plazos que si lo voy a vender directamente, no voy a venderle igual a un colegio que se lo voy a vender a la librería, no le voy a vender igual a una biblioteca que a una librería, y hay que ver de todos modos
las comisiones de venta, los gastos generales, el costo fijo y variable de producción, el tiraje y con eso la determinación del precio de venta al público. A través de los canales de librerías, tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, bibliotecas, ferias, ventas a las escuelas, venta directa, venta por internet, la Secretaría de Educación Pública, ya casi se acabó, tiene que ver libro de texto, pero existen los otros proyectos que tiene la SEP que sí compra libros. Puntos de venta típicos, los kioscos, los distribuidores de exportación y nuestros queridos amigos de Sampo. Esos están clasificados porque uno no sabe si lo que tiene Sambor son librerías, ¿no? Y tienen un criterio de que si entra un libro sale un libro. Entonces, y tienen el caos más grande en términos de cómo está su acomodo. Sin embargo, para Sambor, la venta de libros es el segundo lugar de venta. El primero es el café. El restaurante, pues no solamente el café, que es muy malo, por cierto, muy malo. Después de tomarse 3 cafés, uno puede hablar ruso sin necesidad de haber ido a la escuela. Oye, Carlos, yo pensé que uno iba a Sanborns nada más a hojear las revistas. Bueno, sí, hay gente que va ahí. No. O sea, voy a decir una cosa que suena muy feo. Hay gente que llega a una ciudad y dice, hay Sambors, sienten que llegó a la civilización. Es muy triste, pero wow, ¿no? Porque ha logrado entender que si no encuentras farmacia está la de Sambor, que las revistas las vas a encontrar en Sambor, que el café o esa cosa, un sucedáneo de café que ellos venden está en Sambor. Yo creo que es garbanzo, no café. Y así como eso, pero que las mejores enchiladas están en Sambor. Lo que sí les puedo decir que Sambor tiene son unos extraordinarios roles de canela. Eso sí que ni me digan, ¿no? El café sí sirve para que alguien se lo tome y no duerma en 3 días para que pueda estudiarlo. Eso los estudiantes van a saber. En fin, bueno, el factor de multiplicador en general está dado para librerías tradicionales, ¿cómo se llama? Un 35%, más o menos en 35-40%, las tiendas departamentales el 55%, los autoservicios el 50%, bibliotecas el 35%, en ferias no hay descuento, en la ley del libro, y además la venta en escuelas un 20%, ventas por internet no hay, se fija el precio y se acabó, ¿no? La SEP, el factor multiplicador era de 2,53, en el kiosco 29%, negociaciones que se hacen con la Unión de Voceadores de México, el placismo, pues con factores que pueden ir desde el 8 hasta el 18%, los distribuidores el 65%, el distribuidor nos ayuda, nos impide por un lado, pero nos ayuda porque él es el que va a las librerías. Entonces le da un 65 para que él pueda dar entre 35 y 40 y se quede un 15%. La exportación un 40% y Sambors, nada más porque Sambors 55%. Esas son las cuestiones. ¿Dudas hasta aquí? Pues no he dicho nada, ¿no? No, profe, todo está bien. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a ir al... La próxima semana que se me vuelve a olvidar. Estoy tratando de ver porque no me deja ver la pantalla para compartir. No, no es cierto, está muy bien. Pero ya se ve. Bueno, Sí, pero yo lo que quería era que se viera solamente como es abajo, creo, al lado de comentarios.
Sí, ¿verdad? Es el cuarto botón, ese. Ahí está. Bueno, voy a adelantarme. Todo eso se los platiqué para que fuera más rápido. Y vamos a irnos a... Aquí es muy importante porque hay editores que deciden no pagar derechos de autor. Y por lo que se van a dar cuenta, eso afecta. ¿Qué editoriales no pagan derechos de autor? Por ejemplo, las grandes editoriales del libro de texto de secundaria, lo que le hacían a los autores era pagarles una cantidad una vez y nunca más. No pagaban regalías. Es decir, te voy a pedir que me hagas un libro, y voy a decir ese porque yo supe que así era, de biología, y te voy a pagar 1.000.000 de pesos. Y entonces, ya, claro, yo trabajo, ahí te entrego, nunca más me pagaste 1.000.000 de pesos. Y ellos vendieron el libro durante 8 años. 400.000 ejemplares cada año. O sea, 3.200.000 que obtenían como precio promedio de venta es más o menos 32 pesos, lo que quiere decir que tendrían que haber pagado 3.20 pesos por ejemplar. Entonces estás hablando de que, pues, cobraron como 10 millones, ¿no? De pesos y solo pagaron uno. Buen negocio, ¿no? Pero bueno, si el autor aceptó, pues ahora sí que ¿qué le hacemos? Porque los autores tampoco son capaces de asesorarse porque se sienten que se las saben de todas, cosa que es un error. Igual que los editores tampoco se las saben de todas, o no las sabemos. Pero ahora resulta que yo me voy a hacer un lado. No, pues de que la regamos, la regamos. En fin, bueno. Determinación del factor para diversas empresas editoriales, pequeñas y grandes, considerando los derechos de autor. Entendamos otra vez que es el factor multiplicador que cada empresa va a hacer. Entonces, que el ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio modelo teórico con cifras que no existen, con nada, pero que yo lo hago una sola vez porque los libros que yo tengo me van a salir. No sé cuánto todavía es el precio de venta al público de un libro. Voy a hacer eso para poder obtener. Entonces lo que tengo que hacer es a lo mejor Ileana podrá, una vez que lo explique, explicarlo más, porque me parece que eso es un tema matemático en el que pongo un ejemplo y a partir de ahí hago los diversos ejercicios. Pero en fin, vamos a ver si logramos entender. Vamos a suponer, ya llegamos, por fin. Vamos a suponer que yo tengo un precio de venta al público de 100. Pero, ¿cómo voy a hacer? Y 100 es X cosa, no es pesos, es 100, ¿no? Ese es el 100%. El precio de venta al público es el 100%. De ese 100% que yo tengo, 10% es el derecho de autor sobre el precio de venta al público. No sé cuál es el precio de venta al público, es 10%. Que eso significa que la editorial recibe solamente el 90%, no el 100%. Pero después tiene un 40% de descuento para el librero. Por lo tanto, del 100%, ya fuera de todo, antes de nada, ya le queda solo el 50%. 50% de ese hipotético precio que no sabemos cuál es. Aquí tenemos 100%, son porcentajes para que o sea,
traducidos aritméticamente, etc. De ese 50%, yo voy a, porque es en la empresa que yo tengo y esos son los rubros en los que yo he definido mi empresa. Alguna otra empresa puede decir que no tiene comisiones de venta y por lo tanto ese rubro no va a tener, tampoco tiene incentivos sobre venta, por lo tanto ese rubro no lo va a tener. Incentivos sobre cobranza, al contrario, lo tiene más grande porque hay que cobrar y como de lugar, y promoción en publicidad, gastos de estructura, que es donde están nóminas, salarios, rentas, todo, los incobrables, porque siempre hay lo que no se cobra, el obsoletismo, es decir, el libro se volvió obsoleto muy rápido, y cuánto quisiera yo tener de utilidad. Eso es lo que yo pensaría, qué porcentaje por cada año. Entonces, si yo tengo el 50%, tengo un 8% de ese 50%. Yo no puedo dar porcentajes de lo que ya no es mío, de lo que yo ya no tengo. Ya no tengo más que 50 pesos o 50%. Entonces, el 8% va a ser comisiones de venta. Traducido sería 4 pesos de esos 50. Después, incentivos sobre venta es 0,5%, por lo tanto son 25 centavos. Incentivo sobre cobranza es otro 0,5%, que es 25 centavos. Promoción y publicidad, porque eso es importante, voy a tener 2% de, 2%, no, pero sí, 2% de el 50% que tenía, es decir, 50 lo llevé a 100, entonces es un peso. Los gastos de estructura es del 40% sobre lo que voy a recibir, quiere decir 20 pesos. Los incobrables es el 5%, digo el menos, el 0,5%, que es 25 centavos. Obsoletismo es 1%, que son 50 centavos, y la utilidad que yo quiero ganar, teóricamente quiero ganar, es un 18%. Podría haber puesto 15, pero es 18%, es decir, 9 pesos. Eso, si se dan cuenta, en la última columna lo fui rebajando, de 50 pasé a 46, 48, y me da una utilidad de 14,75, y lo que me falta para llegar al 50, si le sumamos, es 14,75. Eso es el porcentaje de lo que yo supongo que es el costo, 14,75. Y eso al final me va a dar un factor, yo ya me perdí, porque aquí está, de 6,7707. Ese es mi factor multiplicador. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Yo tengo una duda. Todas las que puedas. Bueno, tengo varias, Sí. pero o sea, como el cálculo me va haciendo sentido, pero estos porcentajes salen de lo que estuvimos viendo ayer, ¿no? O sea, este 2% es porque yo ya calculé en todos mis gastos y se me fue el nombre ahorita, como de la tabla en donde ya lo saqué, lo jalo, o sea, jalo este porcentaje para poder ir definiendo cuánto le voy restando al libro y entonces ya poder sacar el cálculo del factor. Sí, a ver. Yo hice un ejercicio que es 100%, olvídense de pesos, es porcentaje. Todo es porcentaje, ¿no? Simplemente fui reduciendo para que me quedara. Y eso me da que es un factor de 6,7707. Ahora hagamos el ejercicio al revés. ¿Alguien tiene ahí a la mano, verdad? Porque seguramente ni lo tienen porque no les importó, y por eso yo sufro mucho, ¿no? El costo de producción de un libro en prensa plana, aquí está. Supongamos que el costo es 70,22, si no me equivoco, habíamos calculado que era 70,22 por 6,7707.
70.22 por el factor que ya definí. Vamos a ver cuál es el precio al que yo debería de vender eso. ¿Sí? A ver, nomás Profe, que busque. ¿Sí? perdón, nada más me quedé con la duda de cuando llegamos al 1475, lo que queremos es encontrar un factor que nos regrese a los 100 con los que empezamos. Exactamente, Ok, no, yo, ya ven que yo les decía que Iliana era la que nos podía aquí hacer la... entonces justamente cuando, o sea, lo que tenemos que encontrar es la cantidad por la que tengo que multiplicar 1475 para regresar a 100. Y eso pues nos da justamente 100 entre 14,75 y eso sería el factor multiplicador, ¿no? Sí, es ahí, es el ejercicio que estoy haciendo. 14,75 es el porcentaje, ¿no? Es un Ajá, 14,75. Yo tengo un costo real que saqué en mi primera, en la primera clase, que era 70.22 como costo de producción. No sé si se acuerdan, si lo ven por ahí. Eso lo voy a multiplicar por el factor que ya determiné, que es 6.7707. ujú. Ese me va a dar cuál es el precio de venta al público. Y el precio de venta al público es 475.44. Vamos a ponerle y redondeo en 475 a la baja. Que sé, no creo que nadie se vaya a cortar las venas porque yo estoy quitando 44 centavos. Ese es el precio de venta al público. Yo hice este ejercicio una sola vez para poder determinar cuál es el factor. ¿De qué va a depender? Depende de cuánto estoy dándole de derechos de autor para saber si voy a llegar al 50, porque qué tal si tengo a García Márquez o a los sucesores de García Márquez que dicen sobre el precio de venta al público, yo quiero el 15%. Esto implica que crezca el precio de venta al público al final, ¿no? Pero bueno, yo quiero el 15%. Y el descuento al librero, el librero dice, pues a ti esa que te interesa, pues yo quiero el 55, el 50%. Entonces, ¿se imaginan? Estamos hablando del 65% sobre 100. Quiere decir que todo lo demás va a tener que ser sobre 35. Pues es una locura. Es una locura. Adelante, Jorge. Y si es un libro de temporada, la obsolescencia sube también, lo tienes que liberar más rápido. Claro, y si es un libro de coyuntura, mucho más, ¿no? O sea, todos estos libros que hay ahora para las elecciones, pues el día 3 de junio ya valieron, ¿no? O sea, y se van a ir a sostener los pilares de donde la gente llore o se divierta, pero no van a servir para nada. O sea, tiene que ver con eso, tiene que ver con muchos otros factores. Es Yo voy a darle un descuento, eso es muy importante. A ver, yo le voy a dar descuento a un librero en función de que es cumplido o no. Si yo tengo una librería, y vamos a suponer que así sea, como Gandhi, que me paga al mes, cosa que no es cierto, pero bueno, que me paga al mes, de acuerdo a como quedamos, etcétera, yo le puedo dar hasta el 40 o el 45%. Pero si hay una librería que me está pagando a 30, 60 y 90 vueltas, no le voy a dar más del 30%, y eso es mucho, si es que le vendo, ¿no? Y lo que sí es cierto es que hay que seguir vendiendo, si no entonces se pasa a incobrables y nunca más, cosa que uno, pues no, tiene que encontrar siempre la relación entre editor y libreros y cómo le hacemos para ponernos de acuerdo y encontrar entre los dos cómo seguimos haciendo negocio, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero, a ver, más dudas aquí. ¿Queda claro o no queda claro? Porque vamos a seguir haciendo ejercicios, no se crean que nada, ya con eso ya lo hicimos, ¿no? Creo que mientras hagamos ejercicios puede que nos vaya quedando un poquito más claro.
Sí, sí, indudablemente. Esto es un tema de ejercicios. Aquí está otro, que eso es muy interesante, que era lo que yo les decía. Otra vez, el 100% es el precio X, no sé cuál, todavía no sé, es 100%. Los derechos de autor es el 10% también. El descuento es del 62%. Pongamos un distribuidor, pongamos que es el distribuidor, pero ok, pero eso hay que pensar. Por lo tanto, la venta neta, con lo que yo voy a recibir realmente es el 28%. Entonces, uno se pregunta para quién está trabajando, ¿verdad? Pero ok, 28%. De los cuales, de todos modos, tengo comisiones de venta, tengo incentivos de venta, incentivos de cobranza, promoción y publicidad, gastos de estructura. El señor al que yo le estoy vendiendo la librería no hace la promoción y la publicidad, la tengo que hacer yo, además de todo. Los incobrables también, el obsoletismo también, y yo quiero seguir manteniendo mi utilidad del 18%. Por lo tanto, el costo es el 8.26%. ¿Qué pasaría? O sea, y a partir de eso el factor es 12.1065. ¿Qué pasaría si yo tuviera otra vez este 70-22? 70-22 por 12.165. Ni uno, para eso sirven las calculadoras de los teléfonos. 70.22 por 12.1065. El libro, el 100% es 850 pesos. Ese libro lo tengo que vender en 850. Es decir, a partir de ese ejercicio, afecta el derecho de autor y afecta el descuento a librerías. Y sobre mi costo de producción, por supuesto, lo que en principio yo siempre tendré que buscar es tener costos de producción bajos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso me va a afectar. Si mi costo de producción no fueran 70.22, si no hubiera sido 100, imagínense a cómo tengo que vender. Tendría que vender a 1,210 pesos con 65 centavos, una cosa así, o sea que, pues a ver quién lo compra, ¿verdad? ¿Sí me expliqué? ¿Sí les queda claro? A ver, vamos. Ese silencio es... Creo Entonces, que tal Carlos, vez de pronto sí. bueno, sí, yo tengo una duda. A Entonces, ver, ¿esto lo debemos de adaptar como para cada obra, colección, o debe ser como un criterio general? O sea, ¿cuál para es, este factor de todos o tener un factor promedio para todas las obras? esa es una pregunta muy interesante. Es cada editorial va a decidir. Hay editoriales que deciden que tienen un factor multiplicador por colección, ¿no? Porque cada colección tiene unas características. Ya saben que el costo es igual, por lo tanto, la colección va a costar 120 pesos. Cualquier libro tiene un máximo de tantas páginas, podría tener un mínimo de tanto, pero van a tener 120 pesos al público, todo eso. Eso es porque utilizaron un factor multiplicador. Pero tienen otra, que sería la serie mayor, vamos a llamarla, quien se pone muy elegante, y tienen la serie mayor, que tiene otro factor multiplicador porque se va dirigido a otro público que va a tener que pagar 320 pesos en lugar de 100, ese es otro factor. Y hay últimamente quien se quita de problemas y establece un factor promedio. Dice, todas mis obras van a tener un factor multiplicador de 2,53, como dice las universidades o Conalite, o de 5, como de algunos otros, o de 10, como dicen las grandes empresas editoriales. Más o menos el factor de las empresas editoriales hoy está entre 8 y 10%. Y voy a explicar por qué. Pero bueno,
sigamos, o sea, recuérdenme que no se me olvide que les explique por qué, porque es una cosa que es muy importante, pero sigamos con ejercicios. ¿Hasta aquí más dudas? Sí, profe. Adelante. ¿Podríamos regresar tantito a la lámina inferior? A ver si esto quiere. Ya, ahí está. Ya. Los porcentajes de comisiones de venta, incentivos, incentivos sobre venta, incentivos sobre cobranza y demás, ¿son los mismos en los dos? Son los mismos en los dos, sí. Yo lo puse así como pues, por facilidad, ¿no? Exacto, pero eso significaría que cada empresa, de acuerdo a los porcentajes que asigna, estas cantidades se modificarían. Lo mismo el Exactamente. descuento, ¿no? Este descuento también lo fija la editorial o Cada editorial fija cada el descuento. editorial. Ok, Sí. entonces de acuerdo a sus costos y digamos los incentivos de ventas que considera que se puede permitir, los incentivos sobre cobranzas, la promoción, publicidad, o sea, destina como un porcentaje para todas estas funciones y eso lo vamos descontando de el 100% que tenemos considerado para el precio de venta, ¿no? Y entonces justo vamos haciendo estas deducciones y la cantidad que nos queda al final, esa cantidad es lo que tenemos ahora disponible para llegar nuevamente al 100% y de ahí es de donde sacamos el factor multiplicador. O sea, qué cantidad nos regresa al 100% a partir del el número que nos quedó finalmente, ¿no? Exactamente. Si yo quito el 8% de comisiones más el 1% entre incentivos, etcétera, pues tengo un 10%, puedo decir que por lo tanto mi 14,75%, que es mi costo, a lo mejor sube al 25,5 y por lo tanto tendría un factor de 4. Factor exacto, bastante ¿No? más bajo, ¿no? En este caso. Exactamente. Tiene Ok, que ver, entonces, cada empresa editorial define, ya mis comisiones de venta, no, incentivos, no, ya le estoy pagando salario. Incentivos de cobranza, eso sí, esas le voy a subir, voy a dar un 3% en lugar del 50%, pero aún así estoy bajándole. Promoción y publicidad, pues un 1%, porque yo voy a ver que las librerías que de todo modo están cobrando un 40%, pues le pongan un poco de publicidad. No hay incobrables porque el objetivo es que cobremos y se acabó. Y ujú, obsoletismo, pues eso sí, la utilidad la voy a dejar en 18, porque bueno, pues yo quiero vivir de esto, ¿no? claro, Etcétera. Y eso, o sea, por eso el factor multiplicador es un asunto de cada empresa editorial, aunque vendan lo mismo. claro. Y este Claro. descuento al que nos referimos arriba es lo que nos estaría descontando la librería para distribuirnos. O, Lo que le estaríamos ofreciendo, lo voy a poner al revés, es muy ok, elegante. ok, Lo ok, que yo lo le que le ofrezco, o estaríamos. sea, mi precio de venta al público es X, en este caso vamos a poner que 100, y yo te voy a Sí. dar un descuento del 40%. Pero la verdad es que te van a decir, te voy a dar un 25%. Y de ahí, según tu cumplimiento, te voy a ir subiendo porque Mm, tiene que ver con eso. O sea, el factor multiplicador está dado también en función del tiempo en el que yo voy a cobrar. Y entonces a alguien que me va a tardar 240 días en pagarme, ¿por qué le voy a dar 40%? claro, ¿No? claro, O claro. sea, Ok, pero porque tengo uno que me paga 30 días, pues entonces, ¿no? ¿Sí me expliqué? ok. Sí, 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 perfectamente, gracias. No, gracias a ti. Ya sabemos quién va a dar la próxima clase de costos. Muy bien. Ah, profe. Felicidades. Muy bien, muy bien. ¿Cómo Ya. cree que podría yo hacer No, pero eso? claro que sí. Aquí está. Pero nos explicas las fórmulas, Ileana. Sí, eso es todavía Porque mejor. están así Digo, yo como, nomás soy como el burro que tocó la flauta, ¿no? Aquí. Ay, claro que no, la experiencia hace totalmente la diferencia. A ver, veamos un libro Perdón, real. Carlos, Sí. nada más una precisión. ¿Nos puedes abundar el tema del obsoletismo? O sea, hay libros, lo decía Jorge, hay libros que se salieron hoy y que, o sea, les voy a poner un ejemplo que fue muy claro.
De pronto las editoriales, un día salió una cosa que se llamó Windows 3.5 y todas las editoriales que hacían libro técnico, ¡wow! Hicieron 3.5. No terminaban de venderlo cuando ya íbamos en Windows 523, ¿no? ¿Y qué hicimos con los de 3.5? Se nos volvieron obsoletos. Y eso no queda más que, o lo vendes en la feria de remate, una extraordinaria idea que se hizo, o los trituras, porque ya no va a haber, y eso suena muy feo, pero es real, buscas el segundo mercado, que a lo mejor es el mercado Centroamérica, a lo mejor es el mercado de Sudamérica. Eso es lo que los españoles hacen. América es su segundo mercado, ¿no? Entonces, lo que no vendieron allá se lo traen acá, y si no, pues se van al tercer mercado, y si no, pues se trituran. Ese tipo de cosas, ese es el obsoletismo. Ya quedó obsoleto el libro, no hay manera, excepto para bibliotecas y pues para tenerlo como parte de los acervos históricos de la edición, porque ya se acabó. ¿Sí me expliqué? Ajá, sí, pero ¿por qué llegas a ese porcentaje del 1%? Porque no puedes permitirte más. O sea, cuando tú tomas una decisión y dices, pues yo puedo aceptar el 10% de obsoletismo, no, estás equivocado, o sea, no más de 1%. Cuando tomas la decisión de publicar un libro, es que tú consideras que lo mínimo esté en los próximos 10 años. 10 años ya recuperé toda la inversión. Pero si de entrada yo le estoy poniendo que el obsoletismo será del 5%, del 10%, es que no creo en mi producto. Los incobrables es otra historia, pero si yo pongo obsoletismo, entonces tengo que pensarlo muy bien. Cuando tú tienes un libro coyuntural, lo que decíamos, un libro que el día 3 de junio ya no va a servir, tienes que ir midiendo cuánto vas produciendo para que no te quedes con ejemplares. O sea, eso es muy grave. O sea, cuando alguien te dice, este libro va a salir muy bien porque ahorita está, y tú dices, le hagamos 1 millón de ejemplares porque vamos a vender, ¿no? Y pues resulta que solo vendiste 50,000. A alguien corren y no es precisamente al intendente, ¿no? O sea, así es que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Más Vale, dudas? En este caso, vean sobre un hecho real, traduciendo todo con un 10% de venta, pues de derechos de autor y un descuento del 35%, y tuve un costo real de 175. Ya había hecho el ejercicio y me da que es un factor de 5, o sea, hago todo el ejercicio y llego a 875. Si se dan cuenta, pues está canijo, ¿no? Cuando tuve un costo de 175 pesos, si se dan cuenta, el 18% ya no me dio, ¿no? En lo que cuando estábamos hablando en puros porcentajes, 100% me daba 14.75 y costo 14.75, que era lo que faltaba para llegar al 100, como bien lo decía Ileana. Aquí ya estamos en otra cuestión. Del 18% de 481 no es 175, es 141, ¿no? Digo, es 86 o 73. ¿Sí me expliqué? Esto es un ejercicio que vale la pena hacerlo. Siempre jueguen ustedes con su costo de producción. Por eso esto se hace una sola vez, porque ustedes determinan y se hace con porcentajes y después lo aplican a los costos de producción de cada uno de los libros. Lo que les va a decir contabilidad de la Dirección General es: definamos un factor multiplicador para todos. Pero lo más que puede pasar es, definamos por colecciones. Las universidades definen un solo factor multiplicador. ¿Por qué? ¿Por qué sí les funciona? Porque no dan comisiones de venta, no dan incentivos de venta, no tienen cobranza, la promoción y publicidad es muy breve, los gastos de estructura están incluidos en los gastos generales de la universidad, no hay incobrables, no hay obsoletismo y no quieren utilidad. Digo, cuando tú no tienes ninguna de estas cosas, pues ponle algo, ¿no? Alguna cuestión, pero pues vas directo al 2.53, quiten todo esto
y multipliquen 253 por 481,25 y les va a dar más o menos los 875. Es decir, esa es la razón por la que porque las universidades no le dan comisiones a nadie. Primero yo preguntaría, Gaby, ¿hay librería de la UAM en Coajimalpa? Sí, sí hay, Carlos. Ah, qué bueno. ¿Y Sí, tiene los libros de la UAM? sí, sí, Ah, está. bueno, sí, Libros porque tanto de la UAM como de otros. El asunto no, es que aquí, pues como estamos muy encerraditos, muy lejos de todo, pues la gente a la que le podemos vender son a los alumnos y a los mismos profesores, ¿no? A la gente que de pronto viene a algún evento. Pero claro. eso es complicado, o sea, atiende, digamos que atiende un mercado muy interno, nuestra librería, pero sí tenemos. Y a nosotros nos pasaba, y digo nosotros, porque cuando yo trabajé ahí, en el Colegio de México había una librería muy bien surtida, pero pues los únicos eran los académicos y los estudiantes, que eran 250 académicos, 250 estudiantes y 250 trabajadores, ¿no? Eso era el mercado de la librería, pero se defendía, porque lo que tienes que hacer ahí es, dime qué libros. Y yo te voy a decir, a ti académico, a ti Gaby, yo sé que a ti te gusta la literatura X. Yo, librero, te voy a estar provocando todos los meses con 3 libros para que me compres. Allá tú cómo me pagas, pero yo te los voy a vender. ¿Sí me explico? Ese es un trabajo bonito de un librero en una institución educativa. Encontrar a su público y estarle ofreciendo cosas no solamente su materia, sino lo que le gusta de lectura. Eso es un elemento. Pero en fin, por eso puede llegar a 253. Pero hay otros que no, pues depende de muchas cosas. Por ejemplo, para un kiosco, para vender kioscos, no se dan cuenta que por ahí está ahora, creo que no sé quién está haciendo las obras de García Lorca, ¿no? Y bueno, tiene un factor menor, ¿no? Porque no tienen pago de derechos de autor. A lo mejor en el de García Lorca le pagan a alguna fundación o algo así, pero ya no pagan realmente. Por lo tanto, sobre el precio de venta, ese porcentaje de 100, el descuento solamente es 29, porque eso es lo que se le da a los kioscos. Y sobre esto, aquí sí, las comisiones de venta, los incentivos, la promoción y publicidad es mayor y todos los gastos de estructura, etcétera, no hay incobrables, hay obsoletismo y utilidad es menor, pero también el ritmo es mucho más rápido. Antes de eso, dudas, más dudas, por favor, dudas, porque esto, en serio, a mí me parece que es la Biblia del costo. Esto es lo que nos permite entender por qué de pronto es que un libro es muy caro frente a aquí, ¿no? Eso es muy caro, pues sí, pero pues necesitamos saber exactamente por qué una editorial lo tiene más caro. Y entonces cuando uno ve una estructura como la de Penguin, Random House o de la de Planeta, que todos tienen economías de escala, uno dice, pues sí, o una editorial como Trillas, que tampoco es que tenga libros caros, pero que te dice, son 800 trabajadores los que tiene Editorial Trillas. 800. 800 es mucha gente, porque están en distintas áreas, no en el área de producción, están en el área de venta, pero también están en los centros culturales, en las librerías y todo. Joana, adelante, perdón. Profe, una pregunta. En la tabla anterior eh, me perdí un poquito con aquí, eso, la parte de costo. O sea, yo pensé que ese costo era como el total de las restas que hemos hecho antes. Entonces, en las otras tablas coinciden el último valor como de utilidad con ese costo y pensé pues que era como eso, pero aquí no coincide, entonces ya me perdí y no sé de dónde sale el 175. 175 es mi costo real de costo de producción. Este es un ejercicio, costo real, si yo multiplico 170, o sea, es
Una vez que yo ya había llegado al factor 5, lo multiplico por un valor real, que en este caso es 175. 175 por 5 me da 875. ¿Sí? Voy a hacerlo para que no yo vaya a estar yo de hablador. 175 por 5 me da 875. Simplemente lo que estoy haciendo es, si se dan cuenta, no estoy moviendo los porcentajes, pero estoy haciéndolos real. Ok, el ejercicio fue, yo ya tengo, lo hicimos acá cuando yo dije 7022 por 67707, me da un precio de venta tal. Aquí yo ya tengo. Ya saqué, hice mi ejercicio y saqué 5%, digo 5, factor 5, tengo un costo de producción de 175, lo multiplico, me da, voy hasta arriba, perdón, he estado acá señalando muy maravillado con mi lápiz y me doy cuenta que nomás no me iban a ver, ¿verdad? Entonces, yo tengo 5 de factor por 175 me da 875. El 10% de 875 es 8750. El 35% de 875 es 306.25. Por lo tanto, me queda 481.25. Sobre eso, yo voy a poner un 8% de comisiones, que es 38.50. Un medio por ciento de comisión, ya no sé dónde estoy. Así, aquí estoy. Así cada uno, 2% de 481 es 963, 40% de estructura es 192.50, medio el 1, el 18% quiero de utilidad son 86.63. Este saldo me da total 141. Eso es mi saldo, pero yo a esto ya no me preocupa. Yo tengo 175. Simplemente pues me dio, pero tengo 175. Con esto yo estoy cubierto de cualquier manera. ¿Sí me expliqué? Es solamente haber traducido a los números reales a estos tres. A 5 factor, 175 costo de producción, total precio de venta al público. Profe, o Aquí sea, yo ese 175 entonces es como el resultado de el presupuesto, sea por prensa plana o por rotativa, sería el exacto, costo unitario. es el costo unitario, exactamente. Ah, ok. O sea, Sí. en el que antes, en la otra tabla calculamos 70,22, aquí es 175. Exactamente, eso es. Ah, perfecto. Bueno, Sí, gracias. la- bueno, el proyecto de kiosco, ok. Y aquí está con lo que es el resumen. Costos de producción como costos fijos, que ya hablamos, espero que se acuerden lo que eran los costos fijos, y costos variables. En total tengo 121.792 pesos, tengo un tiraje de 4.500 ejemplares, el costo unitario es el 27%, tengo un factor de 5.64 y tengo un precio de venta de 175.80. Así es un ejercicio. Yo tengo un factor de 5.64 en este caso, que es 27 pesos con 6 centavos es el costo unitario. Si se dan cuenta, es 121.792, que es el costo de producción total. A ver, vamos a ver. Para eso se hacen las sumas. 121.792 entre 4.500 igual a 27.6 pesos de costo de producción por ejemplar. Tengo un factor de 5.6497, esto por 5.6497 quiere decir que algo no me salió a mí, pero A mí 27.06 tampoco. o no, me está Sale dando menos. 152. Exactamente, o sea, reprueben al señor que hice, o sea, mil disculpas, pero sí, pues me da 154 también. Qué curioso, nunca lo había
a lo mejor algún dedo, pero bueno, esto hay que arreglarlo, lo arreglaré. Mil disculpas, pero sucede hasta en las mejores familias y yo no soy de las mejores familias. Una pregunta, Carlos. Sí. El costo variable ahí es que entra en costo. ¿A qué le llamas costos variables? Acuérdense que yo hablé de costos fijos, que era el estudio, el diseño, la tipografía, la corrección de estilo, corrección de pruebas y hasta negativos. Esos son costos fijos. Es lo que me va a costar y todavía no tengo ningún ejemplar. Y los costos variables es papel, impresión y encuadernación, que va a depender de cuántos ejemplares voy a hacer. ¿Sí? Por eso son costos variables. En este caso, tenemos costos variables de 63.432, 58.000 de costos fijos, en total 121.000 entre 4.500, otra vez 27.06, pero ahora tengo un factor, ¿no?, de una editorial grande, y vamos a ver si nos da, porque ya a estas alturas soy un mentiroso, por Que también me da 8.92, un poquito menos. 241. Bueno, sí, me lo Ajá. llevé para 241, a mí también me da 80 centavos menos. ¿Por qué? No sé. Voy a revisarlo, pero es eso, o sea, es ese ejercicio y con eso ya tiene uno, esta tablita uno la aplica para cada título si quiere, utilizando el mismo factor y automáticamente da el precio de venta al público. A partir de eso, ese es el precio de venta que le sugiere el área editorial y de producción a la dirección y a finanzas y junto con las otras áreas que es venta, comercialización, cobranza y todo eso definen, y sobre todo venta y promoción para saber si no hay otro libro igual, deciden qué precio le dan al libro. No es esto lo último, tiene que ver un comité. En general, las empresas grandes están reunidas por comité que acaba definiendo por qué. Porque ese es el que en algún momento también puede definir bajar el precio de venta por X razones. Porque se dieron cuenta que todos los libros hicimos 1.000.000 y todos los libros, la página 543 está invertida. Yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a rematar, cuando menos no perderle, ¿no? Entonces, cosas de estas que llegan a suceder, aunque no lo creo. ¿Dudas? Y aquí está el de los 175 de costo de producción, con un multiplicador de 5 y da 845. Aquí están los costos fijos y costos variables. Son 1.000 ejemplares. A ver, esta última organización me cuesta un poquito más de trabajo. Em, el costo unitario lo terminamos calculando similarmente a como en las láminas pasadas, ¿no? Exactamente, es el presupuesto. El presupuesto Exacto. era todo lo que nos costaba dividido entre el tiraje, que es lo que hacemos aquí. Esto fue lo que nos costó de producción, Ujú. y lo dividimos entre 4.500 y me da 27.06, lo que teníamos allá como 70.22, algo así, o 28 si era en rotativa, por un factor determinado que ya hicimos como ejercicio, Ujú, y eso me va a dar un precio de venta al público, que ese es el que ya vi que por alguna ujú. razón, y no tiene que ver con el cambio del dólar, Sí, tiene una ligera variación. Ok, sí. ok, ok. Sí, aquí, ay, sí, sí, 183.458, 183.46. Vaya, hasta que uno lo hice bien. Bueno, Joana, perdón, Iliana, ¿terminaste? Yo, profe, Sí, está sí, sí, celebrando. sí, gracias.
Gracias. Perdón, Joana. No solo que estaba celebrando que dio la cuenta. Sí, bueno. ¿Dudas? ¿Más dudas? Perdón, don Carlos. En el promedio, el factor se saca siempre dependiendo el libro o generalmente siempre, vamos a poner el 9, vamos a poner el 10, salga lo que salga. O así como en estos casos es un poco, varía en los factores. No, mira, si eres una pequeña editorial que haces, voy a ponerlo así, 5 libros al año, a lo mejor puedes hacer el factor multiplicador de cada título y entonces a partir de eso definir. En general, las empresas editoriales grandes tienen por marcas, por sellos o por colecciones un factor multiplicador, porque ya tienen muy ejercitado el formato del libro, el papel, el número de páginas, la tipografía, todo, y dices, la colección popular del Fondo de Cultura Económica tiene X valor, ¿no? Porque siempre se está caracterizando, este es este formato, esta es la tipografía, este es el papel, y ya tienen costos muy, y entonces definen un factor para esa colección. Bueno, sin embargo, pero sin embargo, no, pues ahí la llevo, voy cada día mejor. Tienen los breviarios del fondo, que tienen otras características del papel, tienen otro tipo de encuadernación, y a lo mejor deciden que le ponen otro factor multiplicador. Y hay empresas medianas, sobre todo, que dicen, ya saqué lo que es nuestro en general promedio, y entonces vamos a fijar un costo multiplicador, un factor multiplicador de 5. Si se fijan en el ejercicio de los presupuestos de producción que vimos la primera, hay un apartado ahí, si lo logran ver o lo verán un día de estos, algún día, tiene que ver, ni modo, pobrecitos ustedes, no les va a tocar ver el presupuesto. Abajo, estoy tratando de encontrar, porque ya no lo encuentro, pero abajo dice, porcentaje de regalía 100%, tipo de descuento B, precio sugerido. Entonces, es en función del tipo de descuento, si es A, que a lo mejor es 20%, B, que es 40%, C, que es 45%, es como yo voy a fijar mis factores multiplicadores. Tiene que ver con eso. ¿Sí me explico? Entonces, pero en general, tampoco es que hoy se hace tanto cálculo, ¿no? Sí se hace, pero una sola vez, y a lo mejor lo revisan cada 5 años. Pero es ese. Este es mi factor, es 8 y este es mi factor. Ok, Ah, que varió mucho el papel ahora. Bueno, pues entonces voy a revisar mi factor. ¿Sí? de acuerdo, gracias. Ok. Jesús, ¿Estarías de acuerdo para no manejar centavos, ajustar los precios a... sí, en general se ajustan, incluso se ajustan no a 327, sino a lo mejor a 325 o 330, por ejemplo. Siempre se ajusta, o sea, este es el criterio, pero de ahí no es así de que es este precio y aquí así quedó. No, 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 no. O sea, aquí en lugar de 183 pones 180, aquí en lugar de 845 pones 845. Sí, no, digo, no tiene ningún caso. O $240, pones 240, 245. De Ajá. 175 te vas a 175 nada más. Así, eso por supuesto. Todavía, lo que les decía, todavía todo eso se puede mover. Este es un factor para un proyecto para kioscos. Otra vez nos Ujú. dio 121,000, pero hago 10,000 ejemplares, el costo unitario es de 12 pesos y tengo un factor, porque hay cosas que no voy a hacer de 3.70. Quiere decir que lo voy a vender en 45 pesos, ¿no? Pues sí, esa es Ujú. una posibilidad. Y está el del obsoleto. Jorge, adelante. Sí, al final también decides eso en función de cuánto quieres ganar, pero tienes que checar el otro extremo también, de que si te subes mucho, quedas fuera del mercado. O sea, Exactamente.
Por eso yo decía que si se dan cuenta los libros de literatura, más o menos andan todos por esos precios, 320, 280, o sea, andan muy por el estilo. Por eso sorprende, y bueno, cuando le quieren subir el precio, pues lo hacen en pasta dura, como fue el caso de este libro de García Márquez. No veo la razón de hacerlo en pasta dura. Ya habían hecho cuando estaba en vida y García Márquez, habían hecho una cosa con la crónica de una muerte anunciada, que lo hicieron con una tipografía muy grande y en pasta dura para poder subir el precio. Lo que me parece injusto, si hubieran puesto la tipografía que ponen en 100 años de soledad, les da un librito de 40 páginas, ¿no? Así de pequeño es Crónica de una muerte anunciada. Y este también, si le hubieran bajado un poco la tipografía, hubiera llegado a tener menos de 100 páginas. Pero bueno, son las estrategias. Y otra cosa que se usa como estrategias es cuando uno tiene un libro tan pequeño como esos, utiliza una cosa que se llama papel bulk. Perdón, la letra P me cuesta trabajo, pero bueno, el papel bulk, que es un papel inflado. Entonces uno lo ve y dice, oh, ay, este libro sí está grueso, y uno lo carga y no pesa, porque en lugar de las moléculas que hay de agua y todo esto que quedan, son moléculas de aire, entonces está más inflado. Por lo tanto, el día que le entre un poquito de agua, eso es, úsese y tírese, ¿no? Pero es una estrategia comercial para dar la idea de que qué librote, ¿no? Y uno dice, no, es un librito, pero te lo están vendiendo como un librote y entonces el precio, 250 pesos por este librote está barato. Si no le pusieron ese papel, es 250 pesos por este librito está muy caro. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas son estrategias que hacen las editoriales. Yo no voy a juzgar aquí si está bien o no, cada quien sabrá, ya cada quien su ética. Y eso, no me... En fin, dudas, más dudas. Si no, ya para irnos a comer, porque ya a estas alturas ya me está empezando a dar hambre. Por favor. Hay 99 chats y yo no he visto ninguno. Mil disculpas, yo no sé qué tanto dijeron. O sea, sí, hay un diálogo aquí, está muy interesante, ¿no? Que por parroquial. Ahora, lo que es cierto es que muchas veces el único lugar en donde uno puede encontrar libros es en los Andes. Eso es una pena. Es realmente una pena. Porque yo ya no supe por qué el factor es 6.77, que no sé si te quedó claro, Jorge, pero bueno, Sí, ya, profe, gracias. ok, ok, ya lo explicó alguien, qué bueno, creo que sí lo logré explicar. Sí. Bulk, exactamente, bulk, sí. Mucho bulk, mucho inflado. Muy bien, ¿más dudas? Creo que ya tenemos... Ahorita no, profe. Sí. Y además de todo, empezamos muy puntuales y no les dejé tiempo para que se fueran a comer unos papitas. En fin, Profe, terminamos. yo Muchas tengo una gracias. duda. Sí, adelante, Gana. El, bueno, es como con respecto al cuestionario que nos envió y la guía general pues, de final de trimestre, no sé si están como relacionados porque el cuestionario sí parte como de unas especificaciones técnicas dadas allí, pero no sé si en cuanto a la guía se espera que apliquemos casi que, no sé si todo el cuestionario o al menos una buena parte a ese proyecto final.
No. A ver, la guía les dijo, y creo que hay 3 preguntas en la guía, si no me si no me En la equivoco, guía, en cuanto a costos, dice, creo que son 3 un preguntas. segundo, dice, en el trabajo final deberá ponerse en evidencia la comprensión y el manejo de todos los temas del cuestionario vistos por Carlos Anaya durante la clase de costos y precios, en particular la capacidad de aplicarlos a una situación real y concreta como la de su proyecto. Es todo lo que dice. Ah, qué barbaridad. Bueno, Por eso no no, no, pregunto, no, no, porque no, sí no. es como... No, yo creo que ahí, a ver, yo voy a ser muy claro. La guía es una cosa que ustedes incluso ya platicaron ayer con Arnulfo para saber si era, tenía que ver con la ICR o no tenía que ver, cada quien decide lo que quiere. Yo estoy haciendo, hay maestros que sesión tras sesión les dejan una tarea que a lo mejor es leer un libro, hacer una cuestión así. Yo en lugar de eso lo que hago es un cuestionario. Eso es lo que me va a decir a mí que ustedes saben. De todo lo que vimos, lo que ustedes consideren pertinente que en su proyecto debe estar de costo, pónganlo. Para mí digo, yo les voy a poner esa, ¿no? Pero me va a servir el tener sus cuestionarios, porque yo sé si entendieron o no entendieron. Que lo pongan más o que lo que sí es, pongan algo. Se tendrá que determinar el factor multiplicador de acuerdo con ya. Listo, ya. Lo que no se vale, porque eso es lo que llega a suceder, es que hay quien hace una guía o hace su guía y a los pobrecitos de la administración y de los costos, pues ni nos pelen. Y uno dice, ay, ¿qué es esto? Ya sé que son las partes que a uno no le gustan. Pero es eso, nada más. No es repetir, no, no. Para mí, en lo que tiene que ver con lo que yo enseño, yo voy a saber si ustedes me entendieron y voy a saber si soy claro o no soy claro a través del cuestionario. Que el cuestionario no va a reprobar, excepto que no lo respondan, ¿verdad? Pues ahí sí que ya que le hago. Pero si responden, yo voy a saber qué tan bien me estoy explicando, qué no, y si es necesario que hagamos una sesión adicional, sin costo y sin nada, para que yo pueda explicarlo, yo no tengo ningún problema, porque a mí lo que me interesa es que aprendan lo que puedan, de lo que yo les puedo transmitir. Si hay alguien que sabe más y por eso, y no es broma cuando estoy diciendo, Liliana puede dar esta clase muy bien, porque es cierto, porque tiene esa estructura de matemática que logra que se entiendan esas cosas que los mortales todavía no acabamos de entender. ¿No? ¿Me explico, Joana? Y Yo tenía, Sí, profe, perdón, muy Carlos, claro. ¿cuándo habría que entregar el cuestionario? ¿El mismo día que entregamos la guía ¿Cuándo o entregan la guía? 18 de 18 de mayo? mayo. No recuerdo. Ah, no. Es el 18 de mayo, nosotros ya hasta lo retroalimentamos. Nosotros debemos terminar la clase y, a ver, si no me equivoco, terminamos clases el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, ¿no? Para que nos vayamos a celebrar ahí en una construcción con carnitas y cosas de estas. No está mal. El 3 de mayo. Si ustedes, o sea, el día, si lo van resolviendo, lo pueden ir resolviendo cada fin de semana, ¿eh? No es que teoricen, está puesto, los estoy obligando a que lean lo que les entregué. Quieren que sea más clarito, es eso, ¿no? Entonces, si el día es 3 de mayo, es viernes, y ustedes tienen que entregar, ¿qué fecha? El El 18. 18. No, bueno, pues que les quedan 15 días. ¿Les lleva mucho trabajo la guía? Sí, mucha angustia, básicamente. No se angustien. A ver, una de las cosas que no pueden hacer en esta vida es no se angustien. Ustedes son dueños de sus proyectos. Y ustedes saben
y nadie, o sea, alguien puede decirle, te faltó agregarle esto, pero son ustedes los que quieren decir. Eso es algo que uno tiene. Esa es mi opinión, ¿eh? Por eso no doy otras clases, porque me parece que sería un poco barco. O sea, si a mí me entregan, o sea, ustedes me entregan el 18 y yo tengo que entregar, si a mí me entregan el día 21 de mayo, no hay problema. A más tardar el 21, sin ningún problema. Así es que el día que ya estén aburriendo de la guía, pues se van a divertir acá, o al revés, ¿no? Pero pues también lo tengo que echar porras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si tienen duda de las cosas que hay en el diccionario, no, bueno, eso sí, yo tengo muchas. No, en el cuestionario, las próximas sesiones, que creo que nos quedan 3 sesiones, hay incluso la última es para revisión del cuestionario. Pero si tienen dudas, me van diciendo y entonces los trabajamos y los resolvemos. Y asumo que me equivoco como acá en todo esto, que lo voy a mandar con todo y la errata, pero se los voy a mandar para que lo tengan el mismo día de hoy, pero ya se dieron cuenta de que tampoco soy tan bueno para sumar ni multiplicar, ¿no? Pero no sé, ok, el día 21 y vemos las próximas sesiones, las dudas que vayan teniendo de cada del cuestionario. Se trata de que el cuestionario sea un pequeño acordeón para su vida editorial, hasta que digan, hijo, cuate qué chafa es, ¿no? O sea, ya se lo saben, entonces me dará mucho gusto que me digan eso. Muy bien. Pues entonces terminamos, creo, déjenme ver, esto ya se durmió. Listo. Muchas gracias.